Bienvenidos una vez más a Lugares Mágicos de Aragón. Cuando vas en busca del misterio, puede ocurrir que te encuentres con algo inesperado. A consecuencia de ir tras las huellas de la leyenda de San Severino, nos hemos encontrado con algunas sorpresas que veremos en este capítulo. Para ello, nos desplazamos hasta la villa de Ainzón, en la comarca Campo de Borja. San Severino fue un mártir del siglo IV que en tiempos del emperador Licinio murió por manifestar abiertamente su fe cristiana. Fue enterrado en las catacumbas después de ser ajusticiado y recogida su sangre por un grupo de hombres buenos. En la actualidad, se encuentra incorrupta tanto la sangre recogida en un recipiente como el cuerpo entero de este santo vestido de soldado. Expuesto en una urna de cristal y ataviado con una fina malla de plata, esta reliquia llegó a la villa de Ainzón gracias a la intercesión del padre Josep Alberto Ximénez, general de los Carmelitas, quien al llegar al generalato en mayo de 1768 recibió como regalo del pontífice Clemente VIII el cuerpo incorrupto del soldado mártir y otros preciados obsequios que no tardó en mandar a su muy querida villa natal, para que allí se guardaran y veneraran en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Ainzón. A principios del siglo XVII, los distintos pontífices comenzaron a regalar este tipo de reliquias a personajes o instituciones que de algún modo colaboraban con la Santa Sede. Los cadáveres eran exhumados y después de haberse procedido a su limpieza, eran revestidos con ricos ropajes guarnecidos de bordados y pedrería, sobre todo durante el pontificado de Pío VI, época considerada como la edad de oro de la exhumación de corpori santi de las catacumbas. Por aquellos años llegaron a España algunas de estas reliquias. En Aragón se tienen noticias de varias: la calavera de Santa Úrsula de Bordalba, el cuerpo de San Inocencio del Monasterio de Piedra, Santa Marcelina del Palacio de Pedrola, el cuerpo de San Pío Mártir conservado en Calatayud o el cuerpo de San Severino en Ainzón. Curiosamente, existe otro relato del mismo santo prácticamente igual al de Ainzón, que también incluye viaje desde Roma y cuerpo completo de San Severino en una urna de cristal y también vestido como soldado. Pero la gran diferencia es que se encuentra en la población de Tarata, en el valle de Cochabambino, en Bolivia. Allí es llamado el Santo de las Lluvias por obrar prodigios meteorológicos cada vez que se le pide, aunque el prodigio está claro, que es la bilocación de sus reliquias. Porque existe algún otro cuerpo más de este santo, como por ejemplo el que hay en Villa Tevere, la sede central del Opus Dei en Roma. Y es que según sus testimonios, los restos sagrados de San Severino fueron exhumados y trasladados a Nápoles bajo el edicto del Papa Gregorio XVI. Con el paso del tiempo, la devoción al mártir se fue extinguiendo y sus reliquias terminaron prácticamente abandonadas y arrumbadas en alguna iglesia. Fue a mediados del siglo XX cuando las pidió el fundador del Opus Dei para su obra. El arzobispo otorgó su autorización y fue San José María Escriba de Balaguer quien encargó que fueran en coche a recoger los restos sagrados que reposarían en un pequeño oratorio. Pero realmente la sorpresa es la iglesia en sí, toda su simbología y las tradiciones que más recientemente se han establecido, como la de la veneración a la Santa Muerte. En el Día de Todos los Santos, los fieles traen a la iglesia comida y ofrendas para sus difuntos, montando un altar para esta celebración, algo parecido a como se celebra en México.
Este Cristo se encontró emparedado tras una restauración. Ya comentamos en el capítulo La corona de los muertos cómo en la iglesia del monasterio de Siresa se había encontrado igualmente un Cristo emparedado. Esto se debía a que al considerarse objeto sagrado no podía ser destruido. Para evitarlo, estas figuras se emparedaban pasando la responsabilidad a las siguientes generaciones. También podemos apreciar claramente una asoleación que sucede en el coro de la iglesia, cuando los rayos de sol que entran por este óculo en el equinoccio de primavera inciden en la figura del Cristo sujeta a la barandilla, para proyectar su sombra en el altar de la iglesia. Y otro elemento que se observa en varios lugares de esta iglesia es la Verónica. La leyenda del velo de la Verónica se remonta al siglo XII. En principio sería un velo que Jesús empleó en el huerto de los Olivos para enjugarse el rostro bañado de sangre y sudor. Luego se identificará con el velo que llevaba la Verónica y que se lo entregará a María, quien se lo queda y lo da después a su hijo, cuando éste se lo pide para secarse el rostro. Posteriormente, la leyenda dirá que la misma Verónica, al ver pasar a Jesús camino del Calvario, se acercó a él, pasando entre los soldados, y le enjugó el rostro con su velo, en el que quedó su santa faz impresa. La Verónica es un personaje que no aparece en el Evangelio. Se le relaciona en la Edad Media con la hemorroísa, curada por Jesús de los flujos de sangre, y se le denomina Berenique. La leyenda se desarrolla con el tiempo y la Verónica, junto al paralítico, el ciego de nacimiento y el leproso, todos curados por Jesús, se habría presentado ante Pilatos para testimoniar a favor de Jesucristo. No deja de ser curioso que el mismo nombre de Verónica signifique verdadera imagen. Esta iglesia de Inzón es un buen ejemplo de la importancia que tuvieron estos edificios en la antigüedad. En una época en la que no existían las redes sociales como hoy y la comunicación entre los pueblos se tomaba su tiempo, las iglesias era un lugar donde recoger información, explicar las creencias e inculcar buenos hábitos espirituales, sociales y sanitarios entre la población. Los hechos y vidas de los santos mostraban conductas correctas a imitar, eso sí, siempre bajo criterio de los adalides de la Iglesia. Mi intención está lejos de molestar a quienes opinen lo contrario. Solo considero que todas estas circunstancias han hecho lo que somos hoy en día. Si en el pasado la presencia eclesiástica no hubiera sido tan preceptiva, hoy no seríamos ni mejores ni peores, tan solo diferentes. Terminamos el capítulo de hoy. Os invito a ser observadores y a no rechazar nada de lo sucedido antaño. Todo lo que nos ha llegado hasta nuestros días solo ha servido para forjar la sociedad de hoy. No hay nada bueno ni nada malo. Todo suma y sigue. Nos vemos en otro lugar mágico de Aragón. Hasta pronto.